Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, el miércoles 20 de octubre. Comencemos con la agenda. Tenemos de las 2 a las 12:15 la información general que yo les voy a presentar. De las 12:15 a las 3:40 el 10º taller de este año, que es Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, a cargo del señor José Armando López, procurador director de la Procuraduría de la Ética, y doña Evelyn Villarreal Fernández de Costa Rica Íntegra. Luego está el espacio para preguntas por parte de los participantes y respuestas por las personas expositoras, y finalmente el cierre de la sesión. La información general tenemos bueno, la participación en la sesión del 8 de septiembre. Ahí hay espacios vacíos que corresponden a instituciones que no tenemos registro de que hayan participado. Quería llamar la atención en ese sentido de que nos comuniquen si están participando, porque sabemos que hay gente que está participando y no nos lo comunica, entonces no lo podemos registrar. En esa sesión participaron 138 personas y 60 instituciones. El taller de esa sesión fue experiencias institucionales sobre la política ética, en la que participaron Silvia Sáenz por el MEP, Mónica por el Poder Judicial, por el CNP, y por el Poder Judicial Daniela Bolaños y Andrés Rojas. Juramentaciones hubo varias. Está una nueva integrante del Ministerio de Salud. Luego de Arecep Sutel hubo 2 juramentaciones. El CONAVI también. Estos son nuevos integrantes, no es en pleno todos los integrantes de la comisión. Igual en este caso fue la juramentación de la Comisión de Justicia y Paz, los que no estaban juramentados. Hubo una presentación oficial del Código de Ética y Conducta que se realizó el 7 de octubre en el Auditorio del Registro Nacional. Aquí están las fotografías que han de que se realizó. Luego tenemos sesiones de trabajo. Tenemos con el PUC el 12 de octubre, el 27 de septiembre con el Ministerio de Seguridad, con el SINAC tuvimos 2 sesiones, una el 10 de octubre y la otra el 21 de septiembre, con la Junta de Protección Social el 20 de septiembre, con Correos de Costa Rica el 17 de septiembre, con la Municipalidad de Talamanca tuvimos 2, una el 16 de septiembre y otra el 23 de septiembre, con el INA el 15 de septiembre, AIA el 10 de septiembre, y las otras que no tengo fotos que se hacen, ya sean las consultas, y yo se lo respondo por correo electrónico. En el caso, vamos a ver, seguimos con las charlas. La charla de auditoría de la gestión ética fue muy exitosa porque en realidad hubo una muy buena participación. Fueron 33 instituciones y 151 participantes. Llama la atención que participaron auditores de municipalidades que no están incorporadas actualmente al sistema, y algunas otras no se han incorporado nunca, ¿verdad? Bueno, la exposición la hizo Rafael León. También tenemos otra charla de gestión ética como una actividad formativa que brinda la Comisión del Sistema como parte del compromiso de integridad y anticorrupción del Plan Nacional del Estado Abierto. En esta ocasión la participación fueron 214 personas y 46 instituciones. Igual la presentó Rafael León. De la Semana Nacional de Valores tenemos las 3 actividades del seminario.
Aquí están los dos participantes internacionales, el representante de la OMC y del CRAT, y el representante de nuestro país, don Armando, el procurador director de la ética. Aquí tenemos que disculparnos porque cuando nosotros solicitamos la colaboración con el Zoom, lo pedimos por 450 personas, pero al momento de que iba a iniciar la actividad nos avisaron que solamente se permitía para 300. ¿Cómo lo hicieron? No sé. La cuestión es que de diferentes maneras se lograron incorporar, digamos, si uno de una institución estaba pegado, entonces a través de ese pegaban al resto, ¿verdad? La cuestión es que hubo una participación de 469 personas. En la tarde, en la parte de conclusiones, estuvo el panel con representantes de la comisión y del sistema. Bueno, estaba yo, hicimos una contextualización de la gestión ética a la luz de los puestos en las conferencias, especialmente en las recomendaciones de los organismos internacionales. Rafael León, que conversó sobre los puntos de encuentro y diferencias técnicas de las recomendaciones de la OECD y del plan con relación a la gestión ética aplicada en Costa Rica, y Juan Carlos Eviani, que habló sobre el futuro próximo de la gestión ética de la Comisión, según lo plasmado en el. Bueno, al final de esa actividad también se realizó el acto de entrega de distinción honorífica a la ética aplicada Luis Paulino Mora Mora, que la Junta Directiva me lo dio a mí. Y agradezco muchísimo eso, especialmente en representación de todo el sistema. Tuvimos también la entrega del Premio Nacional de Valores. Se le otorgó a Cintia Bermúdez Chavarría. Aquí está la información, pueden leer todo el detalle, aunque ya todo esto se les ha enviado, y recuerden que todo esto está en el canal de la comisión en YouTube, ¿verdad? Es muy importante que se suscriban al canal de la comisión en YouTube, porque así cada vez que les llegue, que se sube un video, les va a llegar la comunicación, entonces se les hace más fácil. Entonces les sugiero que se suscriban al canal, ¿verdad? Es una cosa muy sencilla, pero es importante para que ustedes estén atentos a cada vez que se sube algún video, para ver si es de su interés. Sobre el informe anual 2020 y el plan 2021, bueno, finalmente tenemos, hay instituciones que, aunque yo sé que están trabajando, no lo presentaron. También hay algunas instituciones que, vamos a ver, que no lo presentaron, que lo que están haciendo es únicamente asistir a las sesiones mensuales, pero eso no es un plan de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llama? La Unión de Gobiernos Locales, lo que tiene es un enlace, entonces ellos no presentan plan de trabajo, pero en total son 7 instituciones que no lo han presentado, y que de esas yo sé que lo tienen, ¿verdad? Recordarles el taller de inducción, ya está la matrícula, que va a ser miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de noviembre de 9 a 12 en la plataforma de Teams. A los que se han matriculado se les enviará el link el día antes del taller. Recordarles, aquí está el enlace para ingresar al canal de YouTube de la comisión. No lo olviden. Ustedes recuerden que las presentaciones que yo hago tienen como propósito que les sirva de apoyo rápido cuando tienen una duda de dónde voy a obtener tal información, que recuerden que ustedes la reciben cada mes, ¿verdad? La videoconferencia de la sesión del próximo mes, que es el 17 de noviembre, ¿verdad? Será también de 2 a 4 de la tarde.
Ahora le doy la más cordial bienvenida a doña Evelyn Villarreal y a don Armando, y les paso el espacio para que inicien con la exposición. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias de verdad a la comisión por darnos este espacio en este taller para hacerles la presentación de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, que vamos a hacer de manera conjunta mi persona y don Armando López, que hemos sido los co-coordinadores del grupo de trabajo. En realidad todo esto que les vamos a presentar en este momento es producto de un grupo interinstitucional e intersectorial que ha trabajado ya por casi 2 años juntos en esta estrategia, y que además me complace mucho decir que a pesar y ha superado todas las pruebas de la virtualización de la pandemia y continúa trabajando en conjunto. Así que lo que les vamos a presentar es ese producto, un producto colectivo de un grupo de trabajo de especialistas y de funcionarios y de ciudadanía, de sector privado, que al final tuvo como resultado el documento que llamamos Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. Voy a compartirles una presentación a partir de ahora. Vamos a ponerla aquí. Ok. La idea es explicarles en esta primera parte que me corresponde a mí, quisiera explicarles de dónde surgió esta idea, por qué nos metimos en esta empresa tan difícil de crear una estrategia nacional y también cómo lo hicimos. Y después en la segunda parte, don Armando López, el director procurador de la ética pública, les va a explicar los contenidos, que son 5 ejes temáticos específicos que tiene la estrategia. Entonces, empiezo contándoles un poco la justificación de a dónde salió la estrategia, la NIP, por qué hacer una NIP, cuál era el propósito, cuál era el problema que estábamos tratando de solventar. Lo primero que hay que decir es que Costa Rica tiene unos indicadores, tanto internacionales como nacionales, relacionados con el tema de corrupción, que nos dan alertas de un deterioro en esta materia. Y esos indicadores vienen desde hace muchos años, no es nada especial en este año, aunque este año tuvimos un acontecimiento que probablemente sea el escándalo de corrupción más grande que hemos tenido, pero ya estos indicadores deteriorados venían desde hace años. También estamos en una época, digamos, de crisis económica, de crisis fiscal, de una austeridad en los recursos públicos, donde cualquier tipo de desvío de los recursos o de irregularidad tiene un impacto muchísimo más importante. Ahora más que nunca hay que cuidar cada céntimo, cada colón, ¿verdad? De las arcas del Estado, evitar su desvío y además hacer un uso eficiente de esos recursos en medio, digamos, de la situación crítica en la que estamos. Por eso es más importante que nunca tratar de evitar los actos de corrupción en donde los recursos de todos nosotros terminan en bolsillos de unos pocos. Hay también una constatación de que en el país hay una tolerancia, una cultura muy permisiva a los actos de corrupción. Es
es esta cultura, digamos, del vivo, del vivillo, del que se brinca las reglas, del que se brinca las filas, del que se brinca los requisitos, ¿verdad? Que está como muy enraizada en nuestra cotidianidad y que es parte del caldo de cultivo a donde después se desarrollan hechos más grandes de corrupción, aunque uno cree que una cosita muy pequeña que está tratando de hacer, brincarse un requisito o algo, no tiene mayor impacto. El problema es si eso lo hacen los 5 millones de habitantes de este país y creen lo mismo, se genera, digamos, esta cultura de la ilegalidad que es el caldo de cultivo para estas acciones. Entonces, un poco decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para ir, tal vez no eliminando, porque sería muy ambicioso, pero por lo menos ir reduciendo esa cultura de permisiva y tolerante hacia ciertos actos de corrupción? Otro acontecimiento que se alinea, ¿verdad? Para justificar esta estrategia es que somos parte de ahora del grupo de la OECD, ¿verdad? Somos parte de un grupo también de naciones de ingreso medio alto, en donde estamos obligados, si se quiere, ¿verdad? A aspirar a tener las mejores prácticas internacionales en esta materia. No nos podemos quedar rezagados. Nos van a hacer evaluaciones como parte del grupo de la OECD y cada vez, digamos, tenemos que ir aspirando a, a llegar a los estándares de estos países, de los mejores países del mundo. Costa Rica tiene tanto la institucionalidad como las credenciales democráticas y políticas como para tener indicadores de primer mundo en estos temas de anticorrupción. Y también hay una justificación más en el orden económico, ¿verdad? Y es que está comprobado por diversos estudios empíricos que entre más corrupción haya en un país, esto deteriora los indicadores económicos, los indicadores de inversión, los indicadores de crecimiento, de confianza empresarial, incluso, digamos, todo el clima de negocios y repercute directamente en el crecimiento económico de un país y en el desarrollo de su población. Entonces, eh, lo que estamos viendo, digamos, es un conjunto de justificaciones, tanto nuestras como del contexto internacional, que nos daban alertas, ¿verdad? Desde hace tiempos de que este era un problema que no estaba bien atendido en el país. Y esta gráfica que ustedes ven acá es a principios de este año, en donde Costa Rica sale como uno de los países de América Latina donde la gente tiene una más alta percepción de que la corrupción es el principal problema del país. Imagínense, el 41% de la gente en esta encuesta decía que la corrupción era un problema en el país. Otra encuesta, solo para darles un pincelazo de algunos indicadores que nos dan estas alarmas, es la que hizo la Contraloría General de la República sobre percepciones de corrupción. Vean aquí la primera barra, tal vez solo para decirles esta, en donde casi el 80% de las personas dicen que la corrupción perjudica su vida cotidiana. Es decir, es un problema que la gente siente, que siempre sale en los primeros 5 lugares de las encuestas de opinión como un problema nacional. Sin embargo, no hay una estrategia nacional, no había una política de Estado, algún tipo de intervención de política pública que tomara esto como un problema y lo abordara de una manera sistemática para toda la institucionalidad. Como cuando usted tiene un problema, digamos, tuvimos un problema muy grande en infraestructura vial. Entonces, hubo una intervención y hay una política nacional de infraestructura vial para los próximos 10 años y hay una serie de responsables y de recursos asignados. Bueno, acá tenemos un problema de corrupción, pero no hemos tenido la respuesta política adecuada. Entonces, con todas estas
estos antecedentes fue que nos juntamos en este grupo de trabajo para tratar de poner una primera piedrita, digamos, en cuál podría ser esa intervención del país. Hay una cosa muy importante que también siempre este grupo de trabajo tuvo presente, y es que si ustedes ven la vecindad, países en este momento que están teniendo regresiones democráticas, que están volviendo a, patrones de autoritarismo, ¿verdad? Muchos de ellos empezaron con grandes escándalos de corrupción, en donde después se crearon líderes populistas que prometieron una política de cero tolerancia a la corrupción, que iban a acabar con los corruptos, ¿verdad? Estos populistas que se presentaban a las elecciones utilizando como, como atractivo su discurso anticorrupción, después llegan al poder y hacen todo lo contrario, desmantelan, ¿verdad?, todos los controles del Estado, y en vez de acabar con la corrupción lo que hacen es aprovecharse ellos de esos mismos recursos, ¿verdad? Entonces, ojo, y aquí nuestro país está entrando en la campaña electoral, ojo con estos líderes populistas que nos ofrecen cero corrupción, cero tolerancia, y que más bien en el fondo lo que hay es un discurso muy autoritario de lo que llamamos el populismo anticorrupción. Cuando están en el poder se les olvida todo lo que prometieron y más bien empiezan a desmantelar cualquier tipo de avance en este sentido. Entonces tenemos todos estos antecedentes de vacíos que estaban en nuestro país, y bueno, aquí había que hacer algo, había que mover la aguja, ¿verdad?, significativamente hacia algún lado. Ya cada uno de nosotros haciendo pequeñas cosas no iba a poder causar un efecto significativo en esta problemática, con indicadores que tendían al empeoramiento, un retroceso, digamos, en las causas más estructurales de la corrupción, como esta cultura de ilegalidad, en los controles, en todo el ambiente de control interno. Había muchas señales que nos hacían, digamos, que motivaban una intervención de este tipo, aunado a mejores prácticas, a compromisos del país que nosotros tenemos todavía que cumplir. O sea, teníamos por un lado vacíos y por otro lado, a nivel internacional, nos habíamos comprometido con una serie de instrumentos del derecho internacional que el país todavía no tiene cumplimiento pleno, a pesar de que los ha firmado y se ha comprometido desde hace muchos años. Por ejemplo, las dos convenciones anticorrupción, tanto la de Naciones Unidas como la de la Organización de Estados Americanos, la de OEA. Ahí hay compromisos que el país firmó y dijo que iba a acatar, y son de acatamiento obligatorio. Y como ustedes saben, además, estas convenciones incluso están por encima del derecho nacional, y aún así hay cosas de que todavía no estamos cumpliendo esas convenciones. También somos parte de una estrategia mundial, de una alianza mundial de Estado abierto, en donde el país se compromete cada 2 años a hacer un plan de acción de gobierno abierto con una serie de objetivos y compromisos a cumplir. Como si fuera poco, firmamos el compromiso de Lima hace 2 años en la Cumbre de las Américas de Lima, en donde se establecen también una serie de requisitos, creo que son más de 50 compromisos que los países firmaron para fortalecer la lucha contra la corrupción. Hay otros documentos, cartas, en donde también es signatario Costa Rica. Uno de los más importantes, tal vez para que no se me quede afuera, es el objetivo 16 de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que habla específicamente de unas metas en materia anticorrupción, de reducir
la corrupción en el país. Entonces, todo esto son compromisos, vean, internacionales que ya firmamos, no es que vamos a firmar, no, es que ya nos comprometimos a cumplir. Y aquí agregaría una cosa nueva, más recientemente, que fue la Asamblea de Naciones Unidas dedicada al tema de anticorrupción, donde también el país se comprometió a otras decenas de principios a aplicar. A esto se le suma un conjunto de documentos, digamos, de buenas intenciones, podríamos decir, que ya tiene el país en su normativa interna, como los planes nacionales de desarrollo, los compromisos también que asumió el gobierno actual en campaña electoral, asumió una serie de compromisos en esta materia de transparencia anticorrupción, las leyes que hemos ido aprobando sobre estos temas. Tenemos planes de gobierno digital, tenemos planes de Estado abierto, tenemos una mesa reguladora de simplificación de trámites. Entonces, hay varias cosas que se están haciendo. No es que no se está haciendo nada, hay un conjunto de iniciativas que están ahí, digamos, dispersas un poco en la institucionalidad. Y en este momento es el momento como de recoger, de hacer una síntesis y ver qué tenemos y qué nos falta para lograr una respuesta más contundente de la institucionalidad pública a esta problemática. Y ahí, en ese marco, es que surge la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, cuyo objetivo principal es ser una plataforma, es ser un marco de acción de todas estas iniciativas dispersas que distintos actores, tanto estatales como no estatales, están desarrollando en materia de corrupción. Que aquí se conjunten esos esfuerzos y además se amplifiquen, se completen, se complementen en la medida de lo posible. Esta estrategia es una intervención de política pública de la institucionalidad con un enfoque meramente preventivo. Acuérdense que para la lucha contra la corrupción uno podría decir que hay 4 fases muy importantes. La fase de la prevención, la fase de la detección de la corrupción, la fase de la investigación y la sanción. Todas estas 4 fases forman un círculo virtuoso, ¿verdad? Tienen que estar funcionando como un relojito suizo. Todas tienen que funcionar armónicamente. Nosotros lo que detectamos en el diagnóstico que se hizo para la ENIP es que la fase preventiva era de las más débiles de las 4 fases. Entonces queremos darle una prioridad en esta primera intervención que se va a hacer a nivel país a la fase preventiva. No quiere decir con ello que no vamos a tratar las otras fases, porque también hay acciones para todas las 4 fases, pero sí hay un énfasis, y ustedes lo van a ver ahora con los ejes, que es más hacia el área preventiva, hacia la idea, la utopía de que ni siquiera sucedan los actos de corrupción, que haya todo un entramado de prevención que prevenga que eso siquiera pase, o sea, siquiera se le ocurra a alguien hacerlo, por toda la cultura de legalidad y los mecanismos legales e institucionales que van a estar ahí para prevenirlo antes de que ocurra. Ese es nuestro objetivo con la ENIP. Entonces, repito, es un marco de acción. No queremos duplicar cosas, sino que queremos aglutinar las cosas que ya se están haciendo para potenciarlas y completar aquellas que no se están haciendo, donde todavía hay vacíos. ¿Cómo se hizo esta estrategia? Muy bien, entonces esa es toda la justificación y nuestro objetivo. Ahora teníamos que hacerlo, que entrar manos a la obra, empezar a crear este documento desde cero que llamaríamos ENIP. Lo primero que se hizo fue la creación del grupo de trabajo. Aquí quiero hacer un paréntesis.
Este grupo de trabajo se creó porque en la institucionalidad no hay un ente rector que pudiera asumir esta función de establecer o de diseñar una política pública anticorrupción. Si ustedes en este momento van y preguntan, tocan la puerta en Casa Presidencial y dicen, mire, hágame el favor y me comunica con el encargado de los temas de integridad, de transparencia y de anticorrupción en el gobierno central, se va a quedar esperando. Porque hay una responsabilidad diluida en muchas instituciones, si el Mideplan, si Justicia, si es la Procuraduría de la Ética, pero la Procuraduría de la Ética tiene una función más de órgano de control, igual que la Contraloría General de la República, entonces no puede hacer política pública por sus funciones. Entonces, no hay en este momento una institución que diga, ah, sí, soy yo, y yo voy a empezar a convocar para hacer una política pública. No hay. Entonces, este grupo de trabajo se creó como para llenar este vacío de a quién le toca escribir eso, a quién le toca diseñarlo. Bueno, no había a quién, entonces se creó a quién. Se creó en una instancia que es el grupo de trabajo de la NIP, conformada además por distintos órganos, entidades tanto de órganos de control, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, estaban también varias comisiones del Sistema Nacional de Ética y Valores, estaba una representación del sector privado, una representación de sociedad civil y también de la academia. Entonces vean ustedes que es un grupo muy plural, ¿verdad? Trató de ser no solo interinstitucional, sino intersectorial también. Y este grupo tuvo el apoyo de órganos técnicos que a lo largo de todo el proceso de elaboración contribuyeron con diversas cosas. Por ejemplo, el programa Estado de la Nación, el National Court for, el ya se me olvidó, el National Court for State, es una organización de Estados Unidos que también nos contribuyó, la OECD, la UNODUC, la OEA, en diversas partes, a través también de contribuciones técnicas, apoyaron a este grupo. Este grupo tuvo su primera reunión, digamos como la reunión de instalación, en octubre del 2019, en donde hicimos una reunión que le llamamos la reunión de alto nivel, porque participaron todos los jerarcas de las instituciones que estaban involucradas, incluyendo la presencia del presidente de la República y otros que ustedes puedan ver ahí en las fotos. Seguramente pueden reconocer la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia o la fiscala general de ese momento, la contralora general, la defensora de los habitantes, estuvieron otros magistrados, en fin, fueron, digamos, eran las máximas autoridades de las instituciones dando un mensaje de que apoyaban este proceso, el inicio de este proceso, y se matriculaban con el grupo de trabajo. Este grupo empezó a hacer, bueno, el diseño de toda esta estrategia a partir de varias fases. Una de ellas, la primera, fue recopilar insumos para realizar un diagnóstico. Esta recopilación de insumos incluyó insumos de literatura, de encuestas de opinión, de indicadores, y también se le pasó un instrumento a todas las instituciones para que nos dijeran qué cosas estaban haciendo en estas temáticas. Entonces se hizo una primera base de datos de actividades, de iniciativas que tenían las instituciones activas en estos temas para hacer primero un barrido completo de todo lo que estuviera pasando en este momento. Se realizó también una parte más como participativa, en la que hicimos consultas con un cuestionario en línea. Tuvimos más de 100 respuestas de personas haciendo indicaciones sobre
que quisieran ver en la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. Hicimos grupos focales también para consultar con distintos sectores, sector privado, funcionarios públicos, sector judicial, su parecer que debería de contener una estrategia así. Se hizo una recopilación de buenas prácticas a nivel internacional, a dónde, en qué otros países tenían cosas parecidas para aprender de la experiencia de otros países. Todo esto, digamos, fue como las primeras fases de recopilar, de hacer un diagnóstico base, decir qué tenemos, con qué contamos. Ese diagnóstico base fue presentado al grupo de trabajo y a partir de ese diagnóstico base empezaron a señalarse cuáles serían las prioridades de la estrategia. Estas prioridades es básicamente con un criterio de realismo, porque aunque quisiéramos y tuviéramos muchas ganas, pues no alcanza para dedicarnos a todas las temáticas señaladas, sino que había que escoger. Se escogieron estos ejes con el criterio de que fueran ejes que fueran a causar un impacto significativo, o sea, que de verdad hacer una mejora en alguna de estas temáticas iba a tener efectos positivos en la situación del país en temas de corrupción y de integridad. Entonces, con este criterio de qué priorizar con los recursos, con la viabilidad que tenemos hasta este momento, es que se diseñó finalmente la estrategia con los 5 ejes temáticos. Este documento estuvo en consulta, lo revisaron también, por supuesto, los miembros del grupo de trabajo, pasó por varios filtros hasta que finalmente fue ya diagramado en su versión final y presentado hace un par de meses, si no me equivoco ya, presentado al público, se les entregó a todos los presidentes de los supremos poderes en un acto formal, como haciéndoles una devolución de lo que el grupo de trabajo generó, ¿verdad?, como estrategia nacional, y ahora, bueno, es responsabilidad también de los poderes del Estado que esto se implemente y vaya más allá del documento. El documento, entonces, no fue que salió así como de la manga o de lo que Armando y yo pensábamos que era importante. El documento se basó en esta recopilación muy exhaustiva de todo lo que existiera, literatura, iniciativas, compromisos internacionales y también, por supuesto, la respuesta a las consultas públicas que hicimos. Todo esto se integró finalmente en la NIP. El grupo de trabajo siempre estuvo, digamos, claro de que iba a diseñar esta estrategia basada en 5 principios orientadores. O sea, estos son como nuestros principios transversales que están presentes en los 5 ejes prioritarios que escogimos. Bueno, pueden comprar el 5 también para el gordo, porque estoy diciendo muchas veces 5, tal vez les dé suerte. Estos 5 principios orientadores son la co-creación. Esta estrategia fue co-creada desde el principio por este grupo intersectorial e interinstitucional. El pluralismo, ¿verdad?, tratar de integrar muy diferentes perspectivas de diferentes actores en las soluciones que estábamos planteando. La rendición de cuentas, porque hay que predicar con el ejemplo. Si nosotros estamos pidiendo mejoras en los temas de transparencia, de rendición de cuentas, pues este grupo tiene que predicar con el ejemplo y también rendir cuentas y también hacer su trabajo de la manera más transparente posible. Orientar toda la estrategia a una gestión por resultados, tener metas trazables, metas medibles que podamos ir diciendo, bueno, esto está funcionando o esto no está funcionando y tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Para eso
toda la estrategia está orientada, digamos, en términos de darle seguimiento y de metas por resultados. Y el último principio, pero no menos importante, es el uso de las tecnologías de información y de la comunicación para hacer realidad las acciones que se plantean en la estrategia. Y ya les comenté, bueno, que un principio orientador muy importante es el enfoque preventivo de la corrupción. Entonces, estos principios, véanlos como si fueran ejes transversales en cada actividad, en cada eje, tienen que estar tomados en cuenta de manera integral. ¿Cómo hicimos el diseño? Digamos, yo no les voy a hablar aquí de los ejes porque eso lo va a hablar don Armando a continuación, pero lo que quería explicarles es que a partir de los 5 ejes, ¿verdad?, que son los que están en los cuadros azules, son los 5 ejes temáticos que se priorizaron. Lo que el grupo empezó a buscar es qué resultados queremos obtener en estos ejes. O sea, apuntar a la gestión por resultados, qué efectos, qué impactos queremos lograr al final. Entonces, es toda una estrategia, digamos, de una lógica que se llama en administración pública el proceso de cambio, ¿verdad? Una teoría de la intervención en administración pública que parte de tener muy claro hacia dónde se quiere llegar, ¿verdad? ¿Cuál es la meta final para poder reorientar todos los recursos, energías hacia esa meta final? Entonces, toda la lógica de la ENIP está así, ¿verdad? Como en grandes ejes, objetivos, resultados, efectos e impactos que se quieren lograr para también poder aplicarle con esta lógica mecanismos de evaluación y de seguimiento permanente a la estrategia. Por último, les cuento en qué estamos ahorita, digamos, después del lanzamiento público hace un par de meses. En lo que estamos en este momento trabajando, el grupo de trabajo de la ENIP, es en completar este grupo de trabajo, porque todavía hacían falta algunos actores importantes que no se habían incluido en la primera fase del grupo. Por decir algo, las municipalidades. Todavía no tenemos representación de ese sector. Entonces quisiéramos que el grupo de trabajo se integrara el IFAM o la Unión de Gobiernos Locales o la Federación de Municipios. O sea, hay muchos actores que podrían integrarse que aún no están. Entonces estamos haciendo como esa revisión de qué grupos integrar más. La otra cosa es que estamos trabajando en la sostenibilidad del grupo. Como ahora ya con el documento publicado, cambia un poco la dinámica de trabajo. Ahora ya no estamos escribiendo el documento, ahora lo que tenemos que hacer es ejecutarlo, pero entonces ahí el grupo de trabajo tiene otra función distinta, ¿verdad? Y la sostenibilidad como grupo, este grupo de personas, ya de por sí tenerlos ahí es un gran logro, es un logro número 1 de la ENIP, fue sentarlos a todos en este grupo de trabajo y aprovechar sus conocimientos y tenerlos todavía ahí como un espacio de interlocución válido, ¿verdad? Estamos tratando de que este grupo tenga una secretaría técnica y pueda, digamos, contar con por lo menos algunas personas, algunas plazas para trabajos más logísticos y para que le dé una permanencia y un arraigo institucional también, porque hay que ubicarlo en alguna institución del Poder Ejecutivo, son los que tienen la competencia para hacer política pública, así que todo esto es parte de la sostenibilidad del grupo. También queremos seguir con la divulgación del documento. Entre más se conozca, pues más probabilidad hay de que se ejecute y de que las prioridades que están ahí se tomen en cuenta también en la misma planeación estratégica de las instituciones. Entonces se está tratando de presentar a todas las instituciones. Este es uno de los primeros acercamientos que tenemos con el Sistema Nacional de Ética y Valores, pero creemos que a través de ustedes
podríamos hacer, multiplicar, ¿verdad?, muchísimo la socialización de este documento, bajarlo, ¿verdad?, bajarlo, aterrizarlo al personal de sus instituciones a través de ustedes. Y bueno, finalmente falta desarrollar una herramienta que le dé seguimiento, evaluación y difusión continua. Ahí se está pensando en que se les solicite al CONARE que ellos hagan esta labor de seguimiento y de evaluación como externa para ir monitoreando los avances o los no avances de la estrategia y darnos pitazos, ¿verdad?, en el camino de por dónde hay que reformar cosas. En eso estamos en este momento, digamos, son los pasos más inmediatos. La estrategia es de 10 años, no les había dicho esto, está planeada hasta el 2030 porque tiene, aunque tiene algunas actividades que son de corto plazo, tiene otras que son de muy largo plazo. Entonces, pues la idea es que el grupo de trabajo y los mecanismos de monitoreo se mantengan durante esa década. Y bueno, yo me quedo hasta acá para darle espacio a don Armando a que les explique ahora sí qué hay dentro de la estrategia, cuáles son esas prioridades y actividades que nos pusimos como objetivo. Gracias por la atención. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, doña Evelyn, por esa parte introductoria, por ese contexto. Yo me permite compartirles una presentación que para los efectos también he preparado. Sí quisiera hacer una puntualización con respecto a la presentación que les voy a exponer. He tratado hasta donde me ha sido posible como intentar eliminar prosa, ¿verdad? Ustedes saben que es muy dado en algunas presentaciones que exista mucha prosa. Pero bueno, creí que hay temas, o creo firmemente que hay temas que por más que he tratado de resumir, es importante tener contexto. Entonces, voy a compartirles con muchísimo gusto esa presentación para efectos de que después puedan llenar, digamos, con una lectura aquellos aspectos que quizás puedan tomar como referencia ustedes en el día a día. Ahora voy a plantearles como algunas ideas que yo quisiera que me sigan en la presentación y esto permitiría de algún modo después complementar con la lectura que ustedes puedan hacer. Bien lo señala doña Evelyn con respecto a todo ese contexto, ¿verdad?, de la estrategia y un aspecto, ¿verdad?, del punto de vista jurídico que yo no puedo dejar pasar porque nos damos cuenta que la ley a inicios de los años 2000, al igual que el reglamento, pues tienen norma concreta y puntual en lo que refiere a competencias. Y yo creo que esos son los problemas que hemos tenido en el abordaje de la corrupción. Yo señalo que algunos entes y órganos públicos han sido omisos con las obligaciones normativas en materia de prevención, detección y sanción de la corrupción. Y para eso basta con leer el artículo primero del reglamento a la ley contra la corrupción, cuando establece que la acción de prevenir la corrupción es el conjunto de estrategias, tácticas y acciones que realiza y en primer lugar señala la administración, la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética Pública y las auditorías internas de las instituciones y empresas públicas. Quiere decir entonces que de algún modo este país, si nosotros desde la institucionalidad, al igual que en el tema del control interno, hemos creído, hemos delegado en esas instancias externas competencias que ya de por sí, por la naturaleza jurídica, las instituciones deben de recaer precisamente en la propia institución, pero más se refuerzan con normas concretas y puntuales que establecen estos aspectos. Entonces aquí hay un ámbito, digamos, de integración de algún modo obligada de la administración en la acción de prevenir. Pero en la acción de detectar la corrupción tampoco se queda atrás porque nos dice que es el conjunto de estrategias, tácticas y acciones que realiza la administración, la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética y las auditorías internas de las instituciones y empresas públicas, con la finalidad de comprobar mediante investigaciones preliminares la posible comisión de actos de corrupción. Repito entonces que en este sentido,
parte de la lucha que tenemos que emprender contra la corrupción es precisamente revisar el fuero de nuestras competencias, revisar la omisión en la que estamos incurriendo desde la propia administración. A modo de referencia también, porque en la última charla lo señalé, pero a mí me parece esto sumamente importante, es entender además, porque han pasado situaciones donde personas que de algún modo tienen una vinculación directa con la ley contra la corrupción no lo conocen o consideran de que no es tal. Ya la Sala Constitucional ha sido contesta en señalar de que este concepto de servidor público de la ley contra la corrupción es muchísimo más amplio que los artículos 111 y 112 de la Ley General de la Administración Pública, donde establecen el concepto de empleado servidor público desde el punto de vista del derecho administrativo. Este concepto en nuestro país abarca a cualquier persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea elegido. En esta condición, pensemos entonces desde la Presidencia de la República hasta los supremos poderes, designado, permanente o temporal, en los órganos y entes de la administración pública, estatal y no estatal. Por si fuera poco, la ley establece también que se aplicará a los funcionarios de hecho, aquellos que tienen problemas sin investidura pero realizan actividad administrativa. Al personal en régimen laboral de empresas públicas y entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común. No es aquello que en estas organizaciones que se rigen por el derecho privado, que forman parte o integran la administración pública, no les aplica la ley contra la corrupción, entendiendo que, como las convenciones colectivas, por ejemplo, se aplican a los niveles superiores, pues de algún modo el resto de niveles no es comprensivo la vinculación con la ley contra la corrupción. Todo lo contrario, hay una norma expresa, concreta y puntual que establece que el régimen de empleo privado se aplica la ley contra la corrupción. Pero además, la propia Ley General de la Administración Pública, y la Sala también ha desarrollado, y una referencia cuando digo SCV, son votos de la Sala Constitucional, nos establece que en ese régimen se aplican normas de legalidad y moralidad. Además, se aplica a cualquier persona física que custodie, administre o explote bienes, fondos o servicios de la administración por cualquier título o modalidad. Son sujetos equiparados, que si bien no hay una vinculación desde el punto de vista del derecho administrativo disciplinario, pues en los términos del derecho penal, son personas que son sujetas precisamente a responsabilidad de ese tipo y obviamente también responsabilidad civil. Pero además, con la ley del 2019 de responsabilidad de personas jurídicas, existe para esas personas jurídicas una responsabilidad de tipo penal. La integridad pública como concepto, esto lo señalé la vez anterior, no me voy a detener en esto. Podemos tener una vinculación muy directa entre la integridad pública y el deber de probidad. La OCDE es clara en señalar que la integridad pública es alinear en forma coherente la adhesión a valores, principios y normas éticas compartidos. En esto coincide con el CLAT, pero la OCDE da el paso más allá para defender y dar prioridad al interés público por encima de los intereses privados dentro del sector público. En el deber de probidad, precisamente, esto es lo que busca el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción. El funcionario obligado a orientar la gestión a satisfacer ese interés general, ese interés público. Y la norma nos dice, para dar facilidad en la gestión del día a día nuestra, con qué acciones logramos vincular ese concepto jurídico indeterminado precisamente a nuestro día a día. Y nos dice que identificando y atendiendo las necesidades colectivas prioritarias. Y este es un concepto que posteriormente voy a referenciar al final de la charla. De igual manera nos dice que debemos de ejercer las potestades que nos confiere la ley con rectitud y buena fe. Debemos de adoptar las decisiones en cumplimiento con nuestras atribuciones, ajustándolas a la imparcialidad y a los objetivos de la institución en la que nos desempeñamos. Y algo muy importante es el deber de abstención ante cualquier circunstancia que dé lugar a dudas justificadas respecto a la imparcialidad y objetividad. Este concepto de imparcialidad lo veremos más adelante. De igual manera, rechazando dádivas por cualquier cumplimiento del ejercicio precisamente de nuestras atribuciones. Y por último señala que tenemos que administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia. Todo esto implica también
un ámbito de responsabilidad de tipo penal, civil y administrativo que está en el artículo 4 de la Ley contra la Corrupción. Dicho esto, entonces, como yo les señalaba en la anterior charla, la Constitución Política contiene en el artículo 11, con la interpretación de la Sala Constitucional, el deber de objetividad e imparcialidad, o sea, la orientación hacia el interés público, y a partir de ahí, entonces, de esa valoración que hace la Sala Constitucional del deber de probidad, que antes le denominaba en el desarrollo jurisprudencial constitucional principio de probidad, se plasmó en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción, esta obligación. Pero la Sala Constitucional, porque sé también que hoy nos acompañan abogados, a este deber de probidad, además de estar en la jerarquía normativa en la Constitución, la Sala en estos dos votos de referencia le reconoce una jerarquía de convención internacional, una jerarquía convencional, y indica específicamente que se encuentra en el artículo 3 de las medidas preventivas de la Convención de la Organización de Estados Americanos contra la Corrupción. Quiere decir entonces que el deber de probidad tiene una derivación constitucional, convencional y legal, que a su vez se vincula con el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, donde nos establece también como valores supremos la seguridad y la seguridad jurídica y la justicia. Pero además, el deber de probidad se integra el deber de integridad de valores éticos en el ejercicio que nos establece la Ley de Control Interno, en lo que refiere al ambiente de control interno. Y por último, a las directrices generales sobre principios y enunciados éticos del año 2004, una directriz de la Contraloría General de la República. Esta es la normativa general que establece el deber de probidad, o podemos entenderlo como la integridad pública. Por corrupción, podemos señalar, como nos indica Transparencia Internacional, que es el abuso del poder delegado para obtener beneficios privados. Nada más que este concepto de Transparencia Internacional va más allá de lo que es el ejercicio de la función pública y da un ámbito importante precisamente para entender que la corrupción, como se da en la realidad, se puede dar entre sujetos privados. La OCDE no tiene una definición clara, envía a la Convención de Naciones Unidas sobre las conductas que pueden referir, y el CLAT hace lo propio. Entonces tenemos la corrupción micro, la macro, la política, la administrativa, la que se da dentro del sector público, o la vinculación del sector público con la ciudadanía, con el sector público, sociedad civil, sector público, sector privado, o dentro del sector privado. Y en Costa Rica también por ley, en este caso por reglamento, el reglamento de la Ley contra la Corrupción establece que corrupción es el uso indebido del poder, las funciones y atribuciones que tenemos y de los recursos, por acción, por lo que hacemos y por lo que no hacemos, por omisión, para el beneficio personal, el beneficio político particular o el de terceros, y en contravención con disposiciones legales y la normativa existente en un momento. Sabemos que se deriva de ella una responsabilidad de tipo administrativo, disciplinario, penal, administrativo, disciplinario, penal y civil. Pero además, en el tema de la corrupción, sabemos que los funcionarios tenemos un deber que se sanciona con la omisión, y los ciudadanos tienen un derecho, pero además, tal y como establece la propia regulación, hay instancias competentes, y en el primer lugar, sin definir una orden de prelación o de importancia, se señala a la propia administración, auditorías internas, Contraloría, Procuraduría de la Ética, Ministerio Público. Y hay un deber de protección que se establece claramente en la ley, de proteger a la persona denunciante. Este contexto es importante porque además de esa referencia que nos plantea doña Evelyn, entonces estamos de cara a una acción, ¿verdad?, que lo que busca de algún modo es llenar un vacío que ha tenido la propia administración por muchísimo tiempo. Todos tenemos que participar, ser partícipes de este esfuerzo. Y esta estrategia tiene un modelo que hemos denominado las 4I. Eso ha sido en forma coloquial, si se quiere, porque lo hemos visto en el día a día. Es interinstitucional porque dentro de todo el sector público pues articula esfuerzos a nivel institucional. Es intersectorial porque vincula los esfuerzos de los distintos sectores. Es interdisciplinaria. Tenemos abogados, administradores, psicólogos, sociólogos, politólogos, economistas. O sea, realmente ha sido muy enriquecedor este esfuerzo que se ha hecho, y es integradora porque esta estrategia no parte de cero. Parte precisamente de un desarrollo
de actividades, de acciones, de proyectos que en muchos casos están ejecutándose por parte de instancias que tienen competencia para los efectos. Por ejemplo, todo el trabajo que hace el Sistema Nacional de Ética y Valores, lo que hacemos en la Procuraduría de la Ética, lo que está haciendo la Contraloría, otras agendas que, como lo veremos, ¿verdad?, tienen que ver con mejora de la gestión, mejora en la contratación pública, simplificación de trámites. Entonces, esto que busca esa estrategia es articular, es integrar. Entonces, articulamos 5 ejes como prioridad. A su vez, los dividimos en 17 estrategias concretas u objetivos, como lo queramos denominar, y el documento contiene 46 acciones. Yo les pido, sí, por favor, y ahí ven el sitio web donde pueden consultar la estrategia, porque ahí pueden bajar el documento completo, al igual que el video de la presentación y unas filminas similares con los contenidos. Entonces voy a plantear una referencia únicamente en este caso. Entonces en www.enip.cocr pueden tener un acceso directo a toda esa información. ¿En qué le dimos énfasis? En la gobernanza anticorrupción, que es fundamental para establecer esa gestión estratégica del Estado. Sin duda alguna, la gestión del talento humano, o sea, cómo el servidor público de cara a la prestación de los servicios, ¿verdad?, está en una situación, una condición en la que es necesario vincular no solo hacia la eficiencia, eficacia y demás, sino también hacia una conducta ajustada, sin duda alguna, a la ética en el ejercicio de la función pública. Importantísimo la interacción, es ese componente, ese aspecto que veíamos en cuanto al tema de la corrupción, el tema de la probidad, cómo darle prioridad al interés público, pero sin dejar o desatender la situación que cada vez es más, se desarrolla más a nivel de la institucionalidad, que es la interacción de esos intereses públicos y privados. Entonces, ¿dónde ponerle el énfasis? ¿Dónde ponerle el ojo a esto? Porque al igual que puede permitir un desarrollo importante para el país, puede resultar un foco importante de corrupción. Y como ejes transversales, pero que tienen una propia dinámica, porque además, y esto es muy importante señalarlo, son principios y normas constitucionales en nuestro país. O sea, no solo es que hemos suscrito un compromiso con gobierno abierto y que establece que la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas son aspectos importantes para luchar contra la corrupción. Es porque dentro del ordenamiento jurídico, dentro del principio de legalidad, está claramente establecido en la Constitución política estos 3 temas que hay que procurar un desarrollo en el día a día de la gestión. Con el tema de la gobernanza, lo que se procura es eso, establecer qué modelo de gobernanza, si una rectoría concreta, si una unidad, ¿verdad?, de distintos actores, de las institucionalidades, de distintos sectores, pues pueden articular estos esfuerzos, o eventualmente una mesa de verdad de diálogo con el tema de la corrupción. Eso está por definirse, pero lo importante es señalar como deficiencia en nuestro país, ¿verdad?, que carecemos de esa efectiva vinculación. Desde la Procuraduría de la Ética, bien lo decía doña Evelyn, tenemos la competencia para prevenir, detectar y de algún modo participar en la sanción que no nos corresponde, porque desarrollamos una investigación preliminar como establece el reglamento, y eso lo referencié, que es puesta en conocimiento de los jerarcas para la toma de decisión. Eso es lo que corresponde a la responsabilidad administrativa disciplinaria. En lo penal, pues hacemos lo propio poniendo las denuncias ante quien nos corresponde y participando en los procesos. Pero la gestión de la política, la gestión de la integración de todos la institucionalidad, pues de algún modo se queda corto. Falta una política nacional anticorrupción, ¿verdad? Es un vacío de muchos, muchos años y los países le tienen que apostar a esta política que podemos llamar de integridad pública, de anticorrupción. Es fundamental establecer y la ANIP establece esas etapas. Y las mejoras en el marco jurídico, pero ese marco jurídico no solo son las mejoras en el marco jurídico general, legal, si se quiere, de las normas generales y las normas especiales, sino también en toda aquella regulación, ¿verdad?, que va más allá de las normas o de las leyes. Todo lo que tiene que ver con reglamentos, decretos, circulares, o sea, a nivel institucional hay que hacer un esfuerzo importantísimo en esta materia. ¿Por qué razón? Porque el país no parte de cero.
Si revisamos la regulación, esta temática, como yo les señalaba, está desde los inicios del año 2000. Simplemente en ese momento no había una prioridad, pero hoy están los focos en la atención de una gestión conforme a la probidad. Y por eso es importante volcarnos y entender y darnos cuenta de que esas regulaciones existen, pero son propensas a mejora. Pero con lo que hay, perfectamente podemos ajustar o adaptar los contenidos en el día a día. El segundo eje es la gestión del talento humano para luchar contra la corrupción, como les señalaba. A partir de aquí es la promoción de la ética, entendiendo de la importancia que es aplicar el modelo de gestión ética, que es precisamente lo que se trabaja en las comisiones, en las unidades técnicas de éticas y valores. Es fundamental este modelo, que este país es pionero, que este país como buena práctica, este país como un reconocimiento a nivel internacional, tiene un modelo que debe aplicarse en todas las etapas de la gestión administrativa. Es fundamental entonces consolidar la comisión, consolidar el sistema y una estrategia muy clara de cada vez adherir más instituciones, más sectores a este sistema. Sin duda alguna, un tema fundamental es el reclutamiento por idoneidad. No hace falta que lo diga la estrategia porque ya sabemos con claridad que entre los dos principios fundamentales del empleo público, la idoneidad y la estabilidad son los que trascienden, obviamente, entre muchos otros, a el régimen estatutario. O sea, que independientemente que esté en el régimen de servicio civil, en el régimen judicial, en el régimen de la Contraloría, en el régimen municipal, la Sala Constitucional con suma claridad ha identificado que el ingreso por idoneidad, la carrera por idoneidad es el aspecto importante a nivel constitucional que hay que tutelar, que hay que proteger, al igual que la estabilidad. Entonces es importante ver qué reformas hay que hacer, reformas técnicas en algunos casos para consolidar precisamente esa garantía, ese principio constitucional. Y por ahí es donde se habla del mérito por parte de la OCDE, de las recomendaciones internacionales y demás. Nosotros lo tenemos, le apostamos a este sistema y este sistema dejamos de un lado del año 49 el botín político y por eso hablamos que en este país se tiene una administración profesional, pero no es de decirlo, es hacerlo. Y hacerlo implica precisamente asegurar y garantizar la meritocracia, la idoneidad, los concursos públicos para el acceso a la función pública con parámetros objetivos, dejar a un lado el caudillismo, dejar a un lado el clientelismo, y eso es fundamental entenderlo y aplicarlo. La inducción y capacitación continua en esta temática, ¿verdad? De la promoción ética, de la mejora de la gestión, sin duda alguna, y ahí hay que avanzar un poco más e irnos hacia el tema del régimen disciplinario. Y en el tema del régimen disciplinario me detengo un poco, ¿verdad? Porque creo que es fundamental, y ya como lo diré en la filmina siguiente, establecer este marco homogéneo, si se quiere, de sanciones, este conocimiento, ¿verdad? De que efectivamente no solo hay deberes funcionariales que refieren a la gestión del día a día, sino que hay deberes que son propios de la probidad, ¿verdad? Entender también, ¿verdad? Que de algún modo es fundamental no solo hablar de la responsabilidad penal, sino de la responsabilidad administrativa. Para eso entonces hago esta breve referencia. En el 2018 la OCDE lanzó un programa regional para América Latina. De aquí lo que señalo es que la OCDE reconoce la importancia de la ejecución de las sanciones disciplinarias y nos dice en este compromiso que se suscribe, nos dice que pasemos de los compromisos a la acción en nuestros países. La aplicación disciplinaria también desempeña un papel esencial y a menudo subestimado en lo que refiere a la integridad pública, porque garantiza el cumplimiento de las normas y de los valores de integridad por parte de los funcionarios públicos y ayuda a identificar las áreas de riesgo en la que más se necesita de estos esfuerzos, entre muchas otras cosas. Entonces hay una corriente fuerte de entender de que la corrupción, en el aspecto, tenemos que recordar que la corrupción tiene la etapa de prevención, la etapa de detección y procedimiento y la etapa de sanción. Entonces, a partir de la etapa de detección, cuando realizamos investigaciones preliminares, cuando tenemos la acreditación de un procedimiento que averigua la verdad real de los hechos para imponer sanciones, ahí hay que ajustar muy claro los parámetros también disciplinarios y entender en nuestro país que en la relación administrativo-penal, claramente la Sala Constitucional ha establecido
y así también los tribunales de justicia, que existe independencia de vías. Entonces encontramos que en muchas administraciones lo fácil es decir, eso ya está en la vía penal, y en lo administrativo hay una omisión absoluta y completa de hacer algo, cuando en realidad es una omisión a un deber legal. De igual manera, tenemos que entender el tema de la tipicidad. En lo administrativo, ya la sala también lo ha reiterado, que la sanción o el régimen disciplinario, administrativo disciplinario, refiere a deberes que pueden estar establecidos tanto en leyes como en reglamentos, que son muy diversos, es muy amplio ese ámbito. De algún modo, por muchos años existió la idea que solo era el artículo 81 del Código de Trabajo. En esta línea de entender de que el derecho de empleo público es un derecho propio del derecho público, el derecho administrativo, pues tenemos que entender que el régimen sancionatorio se deriva precisamente del incumplimiento de deberes. En lo penal no, en lo penal evidentemente la tipificación es de tipo legal. El otro tema que la sala lo ha desarrollado con mucha claridad y precisamente con el deber de probidad es que en el ámbito administrativo la sanción disciplinaria puede derivarse de un concepto jurídico indeterminado. Le corresponde al operador jurídico establecer los alcances precisamente de ese concepto, aplicando la razonabilidad, la proporcionalidad, y la propia racionalidad, como lo dice la sala. Entonces, en lo penal no, en lo penal obviamente la conducta tiene que estar tipificada en forma concreta. Entonces, aquí hay una oportunidad importante para desarrollar esto. Y como buena práctica y recomendación nacional, precisamente estaba hablando con el licenciado Luis Porfirio Sánchez, magistrado de la Sala Segunda, y quien tiene a cargo una serie de reformas en el Poder Judicial, porque desde el año pasado el Poder Judicial emitió un manual del régimen disciplinario, una guía general de procedimiento disciplinario administrativo. Para esos efectos, cuando les pase la presentación, voy a enviar el vínculo, el sitio web, porque él me autorizó precisamente a compartirlo. ¿Por qué lo digo? Porque en este tema no es un tema fácil, ¿verdad? Entre tanta articulación entre lo contencioso, entre lo laboral, entre lo constitucional, ¿verdad? Pero precisamente los magistrados a lo interno de la Sala Constitucional, perdón, de la Corte Suprema de Justicia, conformaron una comisión en la que lograron plasmar manuales o guías muy entendibles, muy claras, que establecen con criterio de claridad cuál debe ser una hoja de ruta en un régimen disciplinario. Entonces, lo que refiere al procedimiento como tal, esa sería una muy buena práctica para empezar en las instituciones a aplicar, y sin duda alguna creo, de la lectura que le he dado, que nos ayudaría muchísimo también en el control judicial. Y en lo que refiere a las conductas, a la parte sustantiva, hemos hecho un esfuerzo con la Comisión Nacional de Ética y Valores, dando un paso a esta comisión, un pasito más allá, ¿verdad? Porque evidentemente no le corresponde esa competencia, es propia de los jerarcas, es propia quizás de las asesorías jurídicas, de los órganos disciplinarios, ¿verdad? En acompañamiento con nosotros, de enviar normas modelo sobre regulaciones disciplinarias relacionadas con conductas improbas, fraudulentas y corruptas. ¿Pero qué son estas normas modelos? Precisamente lo que estamos derivando de esa normativa de carácter general, tratando de articularlo para que a nivel institucional se logre plasmar. Recordemos que el régimen de disciplina se deriva de leyes y se deriva precisamente en los propios reglamentos. Entonces, si esto lo plasmamos en reglamentos autónomos de servicio, damos una mayor vinculación del tema de la probidad, que existe como un deber sombrilla en el artículo 3, ¿verdad? Y precisamente a nivel de la gestión del día a día, en la institución podemos establecer cuáles son esas conductas improbas, fraudulentas y corruptas. El eje 3, la promoción de la participación y el control ciudadano, pues encontramos los mecanismos de participación de que efectivamente existen en este país. Lo que se busca es empoderar a los habitantes, pero también fortalecer la capacidad mediante capacitación de los servidores públicos, porque entonces están los mecanismos definidos a nivel institucional, a nivel normativo, ¿verdad? Pero ni la ciudadanía está empoderada, y también los servidores públicos tenemos muchas carencias en ese sentido. Eso es lo que busca la estrategia. Sin duda alguna, un tema fundamental en la lucha contra la corrupción son las denuncias y protección de denunciantes. La motivación o motivar precisamente el conocimiento de esas denuncias. Por eso es fundamental, y hoy estoy haciendo un llamado a la propia administración para que vaya generando lo que le corresponde a lo interno para establecer estos parámetros de atención de denuncias. Pero eso tiene que ir muy vinculado con la protección de
de las personas denunciantes, fortalecer esos canales, definir protocolos de atención y protección a las personas, ¿verdad?, que denuncian, una campaña masiva, estimular el periodismo de investigación y hacer las reformas normativas que correspondan. Otro tema fundamental que también está en la agenda internacional, ¿verdad?, de los organismos anticorrupción, y de mucho se habla, pero falta dar un paso como país, es la educación para la participación. O sea, cómo incidimos en los programas de estudios desde la educación temprana, esos contenidos de integridad, ética, anticorrupción, participación en la educación primaria, en la educación secundaria, en la técnica, en la parauniversitaria y la universitaria. De esto trata la estrategia, establece o define la importancia de articular eso en el diseño curricular de estas instituciones. La formación en valores y prevención de sectores vulnerables y la campaña de cultura de legalidad que es fundamental fortalecer. En cuanto a los riesgos de esa interacción que yo les señalaba, sin duda alguna importantísimo esta reforma que este país está implementando en la fase de sensibilizar, lo está haciendo la Contraloría con un programa muy importante ahorita de capacitación para que en diciembre del 2022, cuando entre a regir esta nueva ley de contratación pública, pues de algún modo logremos mejorar ese aspecto fundamental y implementar además un marco general de identificación de esos riesgos ya a nivel institucional, fomentar las auditorías ciudadanas, ¿verdad? Que es un aspecto que ahí estamos señalando. Otro aspecto que lo toma en la Contraloría, en la encuesta nacional, como hemos visto, de prevención de la corrupción del año 2020, se establece que el foco de la corrupción está precisamente en aquellas actividades que tienen una mayor discrecionalidad, un mayor contacto, sin mayor control, ¿verdad?, con la ciudadanía por parte del funcionario público, en el otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones. De ahí que salía el tema de las licencias de conducir, de los permisos de construcción, salía el tema de también las ayudas que las dan el IMAS y demás, las multas de tránsito. Entonces hay que profundizar en simplificar trámites, eso es fundamental, un inventario de requisitos y reglamentos y una base de datos de trámite. Todo esto tiene que ir muy alineado con un esfuerzo también que este país recientemente ha hecho precisamente con la señora presidenta de la Asamblea Legislativa en la mejora de esta normativa que refiere a la ley de simplificación de trámites. Los conflictos de intereses, cabildeos, sobornos, ¿verdad? Es fundamental. Todos los organismos internacionales, absolutamente todos, establecen la importancia de la prevención a partir de los conflictos de intereses, de una regulación adecuada. El conflicto de intereses per se no es un acto de corrupción. Lo importante en los conflictos de intereses es cómo lo manejo, la gestión que le hago a esta situación, porque como funcionario público en cualquier momento, sobre todo a nivel municipal, una persona cercana a mí, de mi núcleo familiar, viene a hacer una gestión. Es una dinámica muy propia. El punto es si existe una regulación adecuada para invocar el deber de abstención y seguir con el procedimiento que establece la ley. Hay una normativa general y hoy es el momento de implementar estas acciones. En ese sentido también, hablando de buenas prácticas, yo los invito, porque la PEP también participó con la Corte, con el reglamento de gestión de conflictos de intereses de la Corte, que ya precisamente pasó de la revisión de los magistrados y desde hace 2 años se implementa en la Corte. Yo creo que es fundamental a nivel institucional darle una mirada, tiene orientaciones OCDE y de algún modo creo que mucho bien nos haría en el plano, por ejemplo, municipal, intentar estos aspectos. Las propuestas de mejora en el tema de legitimación de capitales, no dejar de lado el tema del cabildeo, ¿verdad? Esa captura, ese riesgo de captura de las políticas. Y en los programas de integridad, toda esta corriente, ¿verdad?, que se genera a partir también del tema de OCDE, responsabilidad de personas jurídicas y lo importante de la gestión de las empresas públicas y en general del sector público y también del sector privado, quien podrá también o vincula al sector privado, a las empresas, es importante avanzar en campañas de comunicación, ¿verdad? Hay un modelo establecido por reglamento también de marcos de integridad, entonces es importante avanzar hacia una instancia única de registro de acompañamiento, empoderar tanto al sector público privado en la implementación de estas orientaciones. Y por último, el último eje refiere al acceso de información de interés público, rendición de cuentas. Aquí básicamente, al igual que lo hace la Cumbre Lima el 2018, al igual que, como decía doña Evelyn, este año en junio lo hace
la Organización de Naciones Unidas, cuando asume otro compromiso político de la Convención contra la Corrupción, es fundamental la apertura de datos, sin duda alguna. Se requiere mayor capacitación, empoderar a la sociedad civil sobre el uso de esos datos, implementar datos abiertos, prioritarios, obviamente del enfoque nuestro que refieren a temas de corrupción. Ahí hay que hacer un clic importante con el tema de la gobernanza digital. La transparencia y rendición de cuentas, la campaña de comunicación, fiscalización social en la administración descentralizada, en las municipalidades, sobre todo en estos temas, y se plantea aquí la importancia de la ley de acceso a la información pública. Esto es fundamental, entendiendo no solo como lo es, ¿verdad?, la posibilidad del derecho a petición y pronta respuesta, también del acceso a las oficinas públicas, a los archivos y todo este desarrollo a nivel constitucional que los funcionarios públicos tenemos que conocer y que la SAR ha desarrollado. Y un tema capital fundamental, sin duda alguna, como lo he señalado, la simplificación de trámites. Es necesario dar acceso a servicios básicos, pensar en ventanillas únicas digitales, estandarización de datos. Y esta agenda tiene, claro, que vincularse mucho con lo que está haciendo el MEI, con lo que se hace también a partir del MISIT en estos esfuerzos. Esto es entonces, como para ir ya cerrando estas ideas, algunas referencias de, nada más, eso les va a quedar, como les digo a ustedes, de las obligaciones y compromisos y recomendaciones. Lo que quiero señalar es que en el tema de la prevención es donde está el foco hoy por hoy. Si queremos luchar contra la corrupción, lo importante está en la prevención. De ahí entonces que la educación temprana, mitigar ese riesgo de captura de políticas, la eficiencia y la transparencia en los sistemas de contratación pública, en la administración financiera y de presupuestos, ese ejercicio, ¿verdad?, conforme a los valores éticos, profesionalizando la función pública a través de la meritocracia o el ingreso por idoneidad, el desarrollo de competencias laborales, toda esta agenda de gobierno abierto, Estado abierto, que podemos verlo como un compromiso internacional, pero con todo respeto, lo reitero, para nosotros como funcionarios públicos es el respeto al principio de legalidad porque está en la Constitución política, la gobernanza de integridad y anticorrupción, ese reparto institucional, ese modelo, esa claridad que tiene que tener el ciudadano y el funcionario público, los sistemas de control interno y externo, entender, al igual que lo señalaba al inicio, que la primera línea de defensa está en el día a día, en la gestión que realizamos de cara a la prestación de un servicio y no creer que el sistema de control interno recae exclusivamente en una auditoría o en la propia Contraloría. Eso es una situación que sin duda alguna, fortaleciendo estos aspectos de la ley de control interno, visualizando este sistema, podemos dar pasos importantísimos desarrollando todo lo que tiene que ver el ambiente de control, todas las actividades, las acciones que se buscan. Avanzar también una regulación de esa discrecionalidad, sin duda alguna, sin desmeritar lo que tiene que ver con la simplificación de trámites. En la relación sector público-privado, esos modelos y agendas de integridad, la mejora de los sistemas de información, lo decía doña Evelyn, la gestión para resultados de desarrollo que estamos aplicando en la estrategia es lo que precisamente lo que se aplica a nivel de la administración, el valor público, simplificar trámites, la gobernanza digital y sin duda alguna promover y proteger la libertad de recibir y publicar y difundir información relativa a la corrupción. Y eso no solo los medios de comunicación, sino también la ciudadanía y los propios funcionarios. De toda esta agenda de prevención, hacia dónde apunta también la OCDE y todos estos organismos, a fortalecer la capacidad de autonomía de los entes encargados de la detección e investigación. Y ahí es el llamado precisamente que la propia administración tiene que generar esos esfuerzos. Y por último, a la efectividad de los sistemas y normas penales y administrativas, como lo señalamos, que eviten la impunidad y el fortalecimiento de los sistemas judiciales. Entonces, en esta etapa puntual, cuando entramos ya, hemos pasado esa etapa de prevención y tenemos situaciones fraudulentas, improbas, contrarias a precisamente a la probidad, a la integridad, es donde tiene que articularse el esfuerzo, precisamente por asegurar y garantizar la protección de la institucionalidad. Y es ahí donde tiene que funcionar. Y finalizo con esta referencia que no quiero dejar pasar porque lo he tomado precisamente el último voto de la Sala Constitucional que refiere a la consulta legislativa del proyecto Marco de Empleo Público y es un reforzamiento del buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, lo que en Europa también y en nuestro país le hemos venido denominando la buena administración. Hay un derecho al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos y tendríamos que hay un derecho a la buena administración.
Como les digo, esto va por referencia. En este voto, el reciente, el 17.098 del 2021, la sala nos recuerda precisamente que a fin de protegernos a nosotros de esas destituciones arbitrarias, se nos dio estabilidad y se llamó a profesionalizar la función pública para que busquemos la eficiencia en el servicio y la idoneidad. Pero el objeto, ¿verdad?, de hacer eso no era simplemente como garantizar la inamovilidad de los servidores públicos, ¿no? Sino que el objeto es procurar que la administración pública contara con factores organizativos que le permitieran satisfacer el derecho de los ciudadanos al buen funcionamiento de los servicios públicos, ¿verdad? Y entonces se visualiza un régimen de servicio civil, ¿verdad? Un régimen en sentido general, no la dirección de servicio civil, no el estatuto, el régimen de empleo público regido por el derecho público, el derecho administrativo, ¿verdad? Y que también vincula a los que son regidos por el derecho laboral, no como un privilegio corporativo, nos reitera la sala, sino como una garantía de la imparcialidad institucional. ¿Y a qué referimos con imparcialidad? De siempre atender al interés público por encima de otros intereses, garantizando la selección del personal con bases en criterios de mérito y demás. La sala en este voto del 2020 nos dice, ¿verdad?, que además, ¿verdad?, de esa vinculación para el buen funcionamiento, en un Estado social y democrático de derecho, las administraciones públicas, entendamos, los servidores públicos, lejos de cumplir solo un rol pasivo o de limitación tendente a propiciar única y exclusivamente el ejercicio individual de los derechos fundamentales, o sea, como funcionarios públicos tenemos que tutelar lo que yo les señalaba, lo que está establecido en la Constitución Política y otros instrumentos internacionales que refieren a los derechos fundamentales. Y perdonen que insista, reitere en el tema nuestro de la transparencia, rendición de cuentas, ¿verdad? Transparencia, participación ciudadana. Tenemos esa obligación, pero la sala nos dice que además tenemos un deber prestacional y asistencial en aras de procurarle a toda persona que conforma la comunidad una esfera mínima vital y desde luego de erradicar todos los obstáculos e impedimentos para el logro de una igualdad real y efectiva entre estas. Ese deber nos impone, ¿verdad?, en cabeza de órganos y entes, ¿verdad?, a prestar, según los principios de igualdad, universalidad, continuidad, eficiencia, eficacia, una serie de servicios públicos indeclinables y por consiguiente asumir una actitud positiva y proactiva de cara a los administrados. Y ese derecho fundamental ya está claramente establecido de la sentencia 2003 del doctor Ernesto Ginesta, al 11.222, y de ahí ha sido un desarrollo por muchísimos años de la Sala Constitucional. Ahí tienen la referencia, lo que se establece es que existe un derecho fundamental a los de las administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. Esto es que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. ¿Y por qué traigo este tema? Por una razón muy sencilla. Recuerdo las palabras de Daniel Sáenz de la Contraloría y con esto estoy finalizando cuando estamos en la estrategia. La estrategia importante, la estrategia vital en la lucha contra la corrupción es precisamente asegurar una administración pública eficiente, una administración pública que atienda las necesidades y los requerimientos de la ciudadanía, una administración pública que cumpla con todos los parámetros necesarios para precisamente ser de primer mundo. Y este es el punto fundamental en la lucha contra la corrupción. Por eso es que todas estas acciones que tienen que ver con prevención van enfocadas a que mejoremos los sistemas que ya de por sí como país tenemos, pero tenemos que potenciarlos mucho más. De ahí también que ese derecho fundamental, ¿verdad?, al buen y eficiente funcionamiento, tenemos que vincularlo hoy por hoy con el principio de imparcialidad. El doctor Manuel Villoria, con el CLAD y desde Europa, nos viene insistiendo en el tema fundamental de la imparcialidad. Y este principio, que se constituye un límite y al mismo tiempo es una garantía de funcionamiento o eficacia de la actuación administrativa, que se traduce en el obrar con una sustancial objetividad o indiferencia respecto a las interferencias de grupos de presión, fuerzas políticas o personas o grupos privados influyentes para el funcionario. Desde el año 2000, la sentencia 11.524
del doctor Rodolfo Pisa planteaba este tema y desde ahí ha sido todo un desarrollo. El tema del principio de imparcialidad entre los principios que ha desarrollado la Sala Constitucional en la función pública. Y se vincula, el doctor Ernesto Ginesta lo hace, ¿verdad? En el 2017, en una revista de estudios de derecho público, pero también en la revista del derecho de la hacienda pública y la Contraloría. El máster Esteban Villalobos lo hace también, y de igual manera Hazel Díaz de la Defensoría ha venido insistiendo en vincular esto también con el derecho fundamental a la buena administración pública, que está en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De mi experiencia puedo señalar que en el ejercicio de la función pública es fundamental que exista una cultura jurídica mínima de parte de los servidores públicos, porque nada vale que seamos excelentes arquitectos, administradores o realicemos una gestión adecuada si en realidad muchos de los aspectos relevantes o modulares puede ser la justificación adecuada de una decisión administrativa, pero si no sabemos motivarla, si no logramos notificarla adecuadamente, comunicarla adecuadamente, estamos en riesgo no solo de la administración, sino también de nosotros mismos, de la responsabilidad. Por eso es que esta es como una hoja de ruta, ¿verdad? Es como lo primero, el contenido esencial es los principios de trato imparcial, que ya lo vimos, objetivo y equitativo en la gestión pública. Garantizar un debido proceso mínimo, que aquí hay 3 aspectos, pero en el desarrollo, que lo puede ver en la guía que le señale el Poder Judicial, se establece en lo que la Sala Constitucional ha establecido, que son más, está como mínimo el derecho a ser oído, el derecho a acceso al expediente, el derecho de ver y la motivación de las decisiones administrativas. Aún en la decisión discrecional, ¿verdad? Que puede ser la definición de una terna para nombrar un funcionario, aún en esos aspectos donde el ordenamiento jurídico prevé al servidor público la posibilidad de tomar una decisión, siempre está sujeta al control judicial, más ahora en la jurisdicción contencioso administrativa. Por lo tanto, es fundamental toda decisión administrativa motivarla, definir con claridad la vinculación entre las circunstancias de hecho y la decisión que se toma. Y un derecho a un procedimiento en un plazo razonable, que tiene que ver también con principios de responsabilidad de los poderes y el derecho de petición y pronta respuesta. Esto tiene que ver con lo mismo, y lo último que puedo señalarles es que estudio esta estrategia se va a vincular, ¿verdad?, con un desarrollo en el estudio de integridad de la OCDE, que muchos de ustedes están al tanto, que tiene que ver con arreglos institucionales, cómo vincular, ¿verdad?, esa estrategia hacia la política, la gestión de los conflictos de intereses de las puertas giratorias, el lobby, y lo propio del régimen disciplinario, que cuando OCDE nos dé insumos sobre el particular, pues ya tendremos la oportunidad de conversar. Les agradezco muchísimo y me disculpo, ¿verdad?, porque quería como tratar temas colaterales para los efectos. Gracias. Bueno, le agradecemos muchísimo a don Armando y a Evelyn, y le doy la palabra a Evelyn para que pueda responder las preguntas. Evelyn, vamos a ver si le da tiempo porque tiene que retirarse. Gracias, doña Vera. Yo creo que, bueno, sí, muy rápido. Voy a tener que contestar telegráficamente algunas cosas, pero no quiero dejarlas ahí botadas. Una compañera nos preguntó por qué, si existían tantas normas, había gente que seguía saliéndose con la suya, ¿verdad? Un poco alude al tema de las sanciones, de la impunidad que hay en delitos de corrupción. Y yo quería ahí decir que es que tal vez una parte de la sanción que nos está haciendo falta es la sanción social y la sanción administrativa. Estamos dejando todo en manos de la justicia penal al final, y esto por diferentes razones que no me da tiempo de decir ahorita, pero por distintos niveles de capacidad del Poder Judicial, la sanción en la justicia penal es muy baja. Pero nosotros podríamos tener otros filtros. Primero, la sanción social, que yo creo que es la primera. El hecho de que entre los ciudadanos, ¿verdad? O sea, uno tendría que tratar de que las otras personas se educaran y tratar de prevenir y de disuadirlos de que cometan alguna irregularidad o algún acto de corrupción, o de que paguen una coima, o de que paguen un biombo, ¿verdad? O sea, estar muy encima,
uno pudiera ver mal, ¿verdad? A la gente o por lo menos hacerle un llamadito de atención, sobre todo los que estamos en esta charla y los que están el Sistema Nacional de Ética y Valores, que tienen un nivel de información distinto y que pueden ayudar a educar a las personas que están a su alrededor. Entonces, la sanción social y la sanción administrativa es otra cosa que está faltando, que ya decía don Armando sobre el régimen disciplinario, que tiene muchos vacíos y muchos huecos, cuesta mucho para las administraciones, para las jefaturas, aplicar el régimen disciplinario en temas de corrupción. Entonces todo va a dar a un gran embudo que es el sistema penal. Y solamente con ese portero, ¿verdad? Si tenemos una defensa muy mala, aunque tengamos un muy buen portero, pues de ahí es muy probable que nos metan muchos goles. Entonces, yo creo que la parte es, aparte de por qué la gente se sale con la suya, por qué no hay sanciones, tiene que ver con eso, con que no estamos pudiendo activar otro tipo de sanciones más administrativas, más sociales, más culturales, que nos pudieran ayudar a que no todo le quede de trabajo al sistema penal. Otra cosa que quería referirme es a una mención que hicieron sobre qué hacemos para blindar esto de cambios coyunturales. Un cambio coyuntural que se nos viene ya a la vuelta de la esquina es el cambio de gobierno. ¿Verdad? Va a haber otro presidente, bueno, aunque sea el mismo partido o de otro partido, igual eso implica cambios en las jefaturas, cambios en los ministerios. ¿Qué hacer para que esta estrategia no se quede perdida en ese cambio? Y aquí el llamado es el involucramiento de la ciudadanía y de las instituciones. Yo creo que aquí los que podemos llevar esta estrategia a que pueda navegar esas tempestades de los cambios de gobierno es si las instituciones nos apropiamos de ellas, y entonces aprovecho esto para invitarlos a que por medio de doña Vera, de Rafa, ustedes puedan involucrarse. ¿Cómo involucro yo a mi institución? Bueno, si ustedes tienen un curso de ética, digamos, o quieren dar un curso, o quieren recibir un curso, o tienen un manual para el régimen disciplinario que les parece que es muy interesante, pues compártalo, hágalo parte de esta plataforma de la NIP, ¿verdad? Para que pueda multiplicar su efecto en muchas instituciones. Si van a hacer un congreso, si van a hacer una conferencia, ¿ustedes creen que puedan abrirlo a más personas, a la ciudadanía, que pueda tener un acceso abierto? Regístrenlo como parte de una de las actividades de la NIP, ¿verdad? La idea también es que la NIP vaya teniendo una bitácora de actividades, de iniciativas, en donde la gente pueda inscribir las cosas que hace de sus instituciones para compartirlo con un público más amplio y que así tenga más impacto. Pero repito, lo único que nos va a hacer que la NIP no naufrague en un cambio de gobierno es que se mantenga el grupo de trabajo. Esa es la primera condición, creo, que se mantenga este grupo de trabajo unido, que sea el interlocutor válido, que a cualquier gobierno que venga, este grupo de trabajo lo pueda llamar y decirle, mire, aquí tenemos este documento, estas prioridades, y vamos a hacerle acompañamiento y seguimiento y valoración. Y la otra es el involucramiento de todas las instituciones y de la ciudadanía también, para que vaya presionando para que estos cambios se vayan dando poquito a poco. Bueno, yo me quedaría hasta ahí. Les agradezco mucho. Tengo que retirarme porque tengo otro compromiso a las 4 que tengo que salir corriendo, pero les agradezco mucho y voy a poner mi correo también en el chat de YouTube para que si alguien quiere contactarme bilateralmente, con todo gusto lo pueda hacer. Gracias, doña Vera, y un saludo a todos. Gracias a usted, y todo lo que podamos colaborar con muchísimo gusto. Gracias. Ahora le damos la palabra a don Armando. Gracias, doña Vera. Bueno, en realidad me disculpo porque creo que me extendí un poco, pero tenía información que quería compartirles y de algún modo sé que las filminas no es lógico tampoco ni pedagógicamente correcto que contengan tanta información, pero quería, como les dije, hacerles una referencia para después compartírselas, que ustedes puedan desarrollar o leer mejor los contenidos. Me preguntan si este informe es de consulta pública, ¿se puede tener acceso al mismo? Yo lo señalaba.
todo lo que tiene que ver con la ENIP, la estrategia como documento, como tal, la presentación, un PowerPoint también de presentación, se puede consultar en www.enip, que sería ENIPC, Estrategia Nacional de Integridad y de Prevención de la Corrupción, .co.cr. Sí se sacó a consulta pública, como decía doña Evelyn, alrededor de 350 personas participaron. Ahí también en ese sitio web, ahí está el informe que se hizo sobre ese particular, donde para los efectos participó Gobierno Abierto, CONAMAC, ¿verdad? Que sería el Ministerio de Comunicación, CONAMAC, y Costa Rica Íntegra para lograr consolidar y articular lo que salió de ahí. Se me dice que si se puede aplicar el artículo 4 de la Ley contra la Corrupción para cualquier caso que califique como falta al deber de probidad a pesar de que exista normativa más favorable al trabajador. Bueno, esto más bien me parece que esta referencia, que es un tema que a mí me causa un poquito de complicación responderla, porque me planteo un escenario entre la visión que tenemos en el sector público, los funcionarios públicos, de que le debemos dar prevalencia al derecho laboral por encima del derecho administrativo, el derecho público. Eso es un tema que hoy a la fecha nos tiene una situación muy difícil a nivel del control judicial, porque tenemos, por ejemplo, un voto de la Sala Constitucional el 99-28-2010, donde establece que el empleo público lo debe conocer la jurisdicción contencioso administrativa, pero después vino la reforma al Código de Trabajo y nos establece los fueros, y uno de los fueros precisamente es el tema del despido. Y así muchas circunstancias. El tema fundamental, y por eso señalé yo la importancia que tiene este último voto de la sala, es que del año 1990, con el voto 11-19 de 1990, la sala constitucional nos viene reiterando de que el derecho o el empleo público se rige por el derecho público, por el derecho administrativo. Dicho esto entonces, ¿verdad? En la ponderación de cuál norma resulta más favorable o los principios del derecho laboral, reiteradamente ha dicho la sala que lo que aplica son los principios propios del derecho administrativo. Entonces, ahí hay que ponderar, ¿verdad? Entre lo que establece el artículo 70 de la Constitución, cuando establece la jurisdicción laboral y la protección al trabajador, que obviamente como servidores públicos tenemos que estar protegidos, y la protección al servicio público, al funcionamiento público, que es lo que busca precisamente esta regulación de derecho administrativo. Entonces aquí el artículo 4, ponderando con el artículo del deber de probidad, lo que busca es eso, una gestión efectiva, eficiente, conforme a la legalidad. Y en esa ponderación, pues sin duda alguna, yo no entendería cuál norma podría ahí valorarse en cuanto a que represente más favorable, porque lo que hace el artículo 3 es que con referencia al 4 es una invocación a que gestionemos conforme a la ética, conforme a la probidad, a la integridad. Por otro lado, se me pregunta que si esto se debe complementar con campañas publicitarias sobre estos temas que lleven un mensaje proactivo a la población. Efectivamente, de hecho, en lo que hablamos de participación ciudadana, no sé si lograron referenciar, tal vez lo dije rápidamente, pero ahí está. En todo caso, cuando accesen o puedan ver el documento que contiene la estrategia, hay todo un plan de acción que refiere a esto, ¿verdad? La divulgación, a la importancia, que hay que integrar también a los colegios profesionales. Hay un esfuerzo también que está haciendo el Colegio de Periodistas, que tuve la oportunidad, el honor de participar hace poco en el lanzamiento digamos, de una especie de encuesta, de una especie de consulta ciudadana, ¿verdad? Y ellos de algún modo tienen también, apuntan hacia eso. Y la estrategia contiene, ¿verdad? Toda una acción que refiere a ese particular. Se me dice también que hace falta mucho en campañas publicitarias, efectivamente. La estrategia eso lo establece, como les digo, porque ese es el déficit que hay. Y otro tema muy, muy importante, ¿verdad? Es que es importante que las instituciones cuenten con el personal necesario para poder garantizar el buen y eficiente funcionamiento. Caso contrario, se convierte en un verdugo del funcionario público. ¿Qué planteamiento más interesante? ¿Y por qué lo pongo? Porque es un poco alineado con lo que hablaba anteriormente. La sala en esto ha sido conteste, ha sido muy categórica en señalar que como servidores públicos no podemos invocar, ¿verdad? Falta de recursos, debilidades a nivel institucional para dejar de prestar un servicio público. Entonces, en ese sentido,
Por ahí la importancia de mejorar los sistemas de gestión administrativa, de establecer dónde tienen que estar las prioridades, dónde tiene que estar el control, dónde tenemos que volcar con una acción más efectiva a nivel de la digitalización de los trámites, dónde tenemos que mejorar esos sistemas de gestión. Porque en el tema del derecho al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, sin duda alguna no existe una justificación que nos pueda decir que carecemos de recursos para dar un servicio. Es más, y eso es un ejemplo importante, la sala constitucional ha sido contesta en esa línea, pero démonos cuenta que a partir de esa idea o esa visión del servicio público, con la pandemia hemos logrado adaptarnos a estas circunstancias, hemos logrado generar la posibilidad de que sigamos brindando el servicio público a pesar, ¿verdad?, de un cambio radical en nuestro día a día, en nuestra gestión. Y claro que hay instituciones que quizás están un poco más rezagadas, pero hay otras que están apostando y siguen apostando a esto tan importante. Entonces, démonos cuenta entonces que quizás el mensaje, lejos de decir que faltan recursos, que a todos nos faltan, o sea, yo de la ética sería el primero en decirles, creo que la revisión la tenemos que hacer a lo interno, en la mejora en la gestión, y con eso pues tener los elementos necesarios. Ya si es materialmente imposible, pues como servidores públicos y responsables de procesos, hacer la observación que corresponda con el debido fundamento técnico y el criterio que corresponda. Pero creo que hay que hacer una revisión muy exhaustiva sobre cómo estamos gestionando en la administración. Esas serían las preguntas que por ahora encuentro que están por acá, doña Vera. Bueno, muchísimas gracias, don Armando. Bueno, el agradecimiento al programa de videocomunicación de la UNED, especialmente a los encargados de la realización, la señora Carla Vargas Molina y Marcos Zúñiga López, a las personas expositoras, el señor José Armando López Baltodano, procurador director de la Procuraduría de la Ética, y la señora Evelyn Villarreal Fernández de Costa Rica Íntegra. Y por supuesto que a todos los integrantes del sistema y ahora algunos acompañantes de las áreas de asesoría jurídica de las instituciones que participaron, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima sesión.